Capítulo 3. Heráclito. Casi nada sabemos de la vida de Heráclito y ni siquiera puede fijarse sus fechas con mucha certeza. A pesar de todo, parece que se puede admitir la afirmación de Apolodoro, según la cual floreció en la Olimpiada 49, es decir, hacia el año 500 a.C., cuando Darío I era rey de los persas. Perteneció a una muy ilustre familia aristocrática de Éfeso, y parece haber tenido una especie de desprecio hacia los hombres, detalle que se encuentra claramente expresado en algunos de sus fragmentos, en los que se fustiga las costumbres políticas de sus conciudadanos. Una tradición nos lo presenta de humor melancólico y autores cristianos, por tanto tardíos, pretenden que se le persiguió por ateísmo. No sabemos mucho de los maestros que pudo tener. Se le ha hecho un discípulo de Genófanes, pero parece que este último ya había dejado Jonia cuando nació Heráclito. En todo caso, debió leer el poema de aquel y conocer las cosmologías milesias, puesto que nos dice, en su fragmento 38, que Tales fue el primer astrónomo. Igualmente, cita a Pitágoras en su fragmento 81 y a Hecateo. Es probable que Parménides conociera la obra de Heráclito, quien sería mayor en 25 años. No sabemos con certeza el título o títulos de la obra de Heráclito. Según Diógenes Laercio, que enumera muchos de ellos, este libro estaría dividido en tres partes, tratando una del universo, otra de la política y la última de teología. Diógenes Laercio nos relata diferentes leyendas sin interés con respecto al tema de la muerte de Heráclito, la cual debió tener lugar cerca del 470. La obra de Heráclito no nos es conocida sino por fragmentos cortos. Muy pronto su reputación de gran oscuridad rodeó al filósofo, quien acabó por ser llamado el Oscuro, o en griego Acoteinos. Quizás esta oscuridad se deba al hecho de que el libro se escribió en el dialecto jonio, del cual se formularon numerosas cuestiones gramaticales, como ya lo señalara Aristóteles. Sin embargo, muchos sostienen que la oscuridad de Heráclito era premeditada y que el efesio se habría refugiado en el hermetismo a fin de no ser comprendido sino por un pequeño grupo de iniciados. Sócrates mismo confesó que la ayuda de un buen nadador de Delos le sería necesaria para permitirle la lectura de tal libro. Heráclito pasa pues por ser un hacedor de enigmas, pero quizás, por así decirlo, lo fue a pesar de sí mismo. En efecto, él se presenta como el mensajero de Logos que lo supera y del que no es sino el intérprete. Ahora bien, su voz, como la de la sibila de la que hablaba, ha recorrido siglos para llegar hasta nosotros, trayéndonos algo más que fórmulas rápidamente expresadas
con un sentido único y comprendidas de una vez y para siempre. Los fragmentos de Heráclito, por así decirlo, hablan sin cesar y no acabarán nunca de transmitirnos un sentido. Ninguna interpretación podrá agotarlos, explicitarlos y poner un punto final al problema de su interpretación. Su misma concisión es resultado del esfuerzo que ha debido hacer la expresión para llegar a situarse en el todo y la nada. Ella se ha desprendido del silencio, pero, al no poder decirlo todo, se ha ligado a este sentido que ella no expresa en las palabras que de allí provienen. Esa es la razón por la que los fragmentos de Heráclito no dejan de hablarnos. Ellos son testimonios del tiempo que, en consecuencia, vienen a surgir siempre en el nuestro. Uno. El logos. El logos que invoca Heráclito es un verbo trascendente del que el filósofo se hace el intérprete. El logos que se dirige a Heráclito es precisamente el sentido que desciende en él a la manera de un mensaje por transmitirse. Si no es a mí, sino al logos al que escucháis. Es de sabio reconocer que todo es uno. Fragmento 50. El logos es aquello según lo cual suceden todas las cosas. Fragmento 1. Él gobierna el mundo. Fragmento 72. Además, él se resguarda en el alma. Fragmento 45. Incluso la profundidad de la que proviene no nos lo hace totalmente accesible. Tú no podrás alcanzar los límites del alma por lejos que te lleve su camino. Así de profundo es el logos que ella cubre. Fragmento 45. Él se asemeja a las palabras graves y sin maquillaje que pronunció la Sibila, cuya voz recorre millares de años, gracias al Dios que la anima. Fragmento 92. Como el oráculo que habla sin decir esto o aquello, el logos nos transmite el sentido que nos toca descifrar en la medida de nuestras fuerzas. Sabemos que el amo cuyo oráculo está en Delfos no dice ni oculta nada, sino solamente apunta. Fragmento 93. Estas palabras permanecen misteriosas para el hombre aun cuando las mismas se dirigen a él. Sucede lo mismo con las relaciones entre los hombres y el logos. Aun cuando estén estrechamente unidos al logos que gobierna el mundo, ellos se separan y les parece extraño lo que encuentran cada día. Fragmento 72. Aun cuando están presentes, los hombres están como ausentes. Ellos parecen sordos. Fragmento 34. ¿Es esto por lo que Heráclito nos dice? Los hombres son incapaces de comprender el logos eterno igualmente antes de oírlo cuando lo oyeron por primera vez.
Pues aun cuando todas las cosas llegan según el logos, los hombres parecen sin experiencia cuando intentan palabras o actos semejantes a los que yo expongo al distinguir cada cosa según la naturaleza, y al decir lo que ella es. Pero los otros hombres olvidan lo que son en la vigilia, así como olvidan todo lo que son al dormir. Fragmento 1. El drama de la condición humana se produce porque, aun cuando el logos le sea común a todos, la mayoría vive como si poseyesen un pensamiento particular. Fragmento 2. Hay, pues, una presencia y una distancia de aquello por lo que el hombre puede elevarse por encima de sí mismo para comprenderse. Pues la naturaleza humana no posee el conocimiento, pero lo posee la divina. Fragmento 78. Así pues, podemos decir que él tiene un secreto del hombre. En el doble sentido de este complemento de nombre, hay un secreto que pertenece al hombre. Pero este secreto es también el secreto de lo concerniente. Desgraciadamente, los hombres no saben ni oír ni decir. Fragmento 19. Ellos viven en la apariencia. Fragmento 17. Y se nutren de ella. Debido a su incredulidad, se les escapa la mayor parte de las cosas divinas. Fragmento 86. Sin embargo, el pensamiento les es común a todos. Fragmento 113. Y a todos los hombres les está dado conocerse a sí mismos. Fragmento 116. Así pues, lo esencial es obedecer la voluntad del uno. Fragmento 33. Y apoyarse sobre lo que les es común a todos. Fragmento 114. Pero Heráclito lo dice expresamente. Si no esperas, no encontrarás lo inesperado, que está sellado y es impenetrable. Fragmento 18. A la vez, y paradójicamente el logos es, pues, un sentido que nos es trascendente y una situación que nos es inmanente. El logo se sitúa en el corazón del desgarramiento por el cual el hombre está partiendo entre el ser faltante y la existencia que lo constituye. La condición de éste no puede ser sino trágica. 2. El combate y la armonía de los contrarios. Pensador trágico. Heráclito lo es particularmente en su teoría del combate y de la lucha, que es uno de los temas esenciales de su visión del mundo. Para Heráclito, la naturaleza ama a los contrarios, y allí sabe operar la síntesis, para hacer de esto una armonía. Pero esta unificación adquirida al precio de una lucha, se conserva como una tensión de opuestos que tienden a separarse los unos de los otros o a destruirse. En una obra,
anteriormente atribuida injustamente a Aristóteles, del mundo, encontramos el pasaje siguiente que es verosímilmente de inspiración heracliteana, y que, por otra parte, termina con una cita del Efesio. Quizás la naturaleza ama los contrarios, y sabe separar de ellos la armonía, en tanto que ella no se interesa por los semejantes. Y es así que ella une al macho y a la hembra, y nos aproxima a los seres del mismo sexo. Ella ha compuesto la concordia original con los contrarios, y por los semejantes. También parece que el arte, al imitar a la naturaleza, hace lo mismo. En efecto, el arte de la pintura, al mezclar el blanco y el negro, el amarillo y el rojo, alcanza imágenes adecuadas al original. La música, al mezclar las notas agudas y las graves, las largas y las breves, llega a una sola armonía en sonidos diferentes. El arte de escribir, al operar una combinación de vocales y de consonantes, elabora todo su arte a partir de ellas. Es esto lo mismo que se encuentra en Heráclito el Oscuro. Las uniones son de todos y de no todos, aproximación y diferencia, acuerdo y desacuerdo. El uno nace de todas las cosas y todas las cosas nacen del uno. Fragmento 10. Así, los contrarios concuerdan, la bella armonía nace de lo que difiere. Toda cosa nace de la lucha. Fragmento 8. Hay que proclamar, pues, que el combate es el padre de todas las cosas. Fragmento 53. El combate es universal. La justicia misma es una lucha en la medida en que intenta armonizar los contrarios. Todas las cosas nacen según la lucha y la necesidad. Fragmento 80. En el fondo, este combate entre los contrarios no es sino la tragedia misma que opone el uno a lo múltiple y lo múltiple a lo uno. En efecto, todas las cosas nacen del uno y el uno de todas las cosas. Es, pues, durante una lucha que lo múltiple se desprende del uno, que lo engendra, y al que abandona, y es durante otra lucha lo múltiple tiende a negarse para redescubrir su contrario, al que ha abandonado, pero del cual ha brotado. En consecuencia, el camino que sube y el camino que baja son uno y el mismo. Fragmento 60. La identidad corre a través de la diferencia y la diferencia está en el corazón mismo de la identidad. De aquí surge esta idea de que en nosotros es la misma cosa la vida y la muerte, la vigilia y el sueño, la juventud y la vejez, pues éstas se transforman en aquellas y, a la inversa, aquellas se transforman en éstas. Fragmento 88. Así pues, la unidad está hecha de tensiones
opuestas y el estruendo de los contrarios está en el núcleo de toda armonía. Ellos no comprenden cómo lo que se opone a sí mismo está al mismo tiempo en armonía consigo mismo. Todo es como las tensiones opuestas del arco y de la lira. Fragmento 51. La filosofía heraclitiana del logos, ya trágica en su esencia, se prolonga así en una filosofía del desgarramiento que, si se insiste sobre la armonía oculta y la paz de las profundidades, subraya los 1001 aspectos de la guerra que los contrarios, las cosas y los seres libran en la superficie. Tres. El devenir. El heraclitismo, la mayor parte del tiempo, se reduce a esta filosofía del devenir que, de alguna manera sumaria, se opone a la filosofía del ser eleático y a las ontologías estáticas. Se sabe que Hegel y Nietzsche, con posiciones bien diferentes, reivindicaron a Heráclito como precursor al ver en él a quien, de manera neta, proclamó que no hay ser sino del devenir. Pero cuando se habla del devenir en Heráclito, conviene no olvidar jamás lo que él escribió de Logos, so pena de desnaturalizar el sentido y la importancia de lo que quiso decir. Ciertamente la filosofía de Heráclito nada tiene que ver con una ontología estática que se contentaría en proclamar, como lo hará Parménides, que el ser es y que el no ser no es. Pero el devenir del que se habla en el heraclitismo no es un movilismo que afirma que solo hay movimiento y nada más. Se recuerda la célebre imagen. Uno no se puede bañar dos veces en el mismo río. Fragmento 91. Un discípulo llegaba incluso al exceso de afirmar que uno no se baña ni siquiera una sola vez. Así todo corre, nada permanece. Los que descienden a los mismos ríos reciben aguas siempre nuevas. Fragmento 12. Una visión así del mundo se apoya en la transformación incesante de las cosas que pasan y de los seres que se mueven, pues el devenir está hecho de la perpetua metamorfosis de las sustancias que se corrompen y se reforman. No es posible tocar dos veces en el mismo estado una sustancia perecedera, pues ella se descompone y se reconstituye de nuevo a través de la rapidez del cambio, o más bien, no es de nuevo ni enseguida, sino que es al mismo tiempo, que ella surge y desaparece. Fragmento 91. En el devenir encontramos el campo en el que se enfrentan los contrarios, puesto que las cosas frías se calientan, lo cálido se enfría, lo húmedo se seca y lo árido se humedece. Fragmento 126. En consecuencia, en el devenir hay una especie de síntesis de la afirmación y de la negación, y es por lo que podemos decir que nosotros descendemos y no descendemos en las mismas aguas. Nosotros somos y no somos. Fragmento 49a. Pero el devenir del que nos habla Heráclito no es un puro devenir lineal, lo que sería una negación absoluta del ser. Él mismo se desenvuelve en el interior de un círculo.
Nosotros lo verificamos a propósito de los elementos mismos. La vida del fuego nace de la muerte de la tierra. La vida del aire nace de la muerte del fuego. La vida del agua nace de la muerte del aire, y la tierra nace de la muerte del agua. La muerte del fuego engendra el aire, y la muerte del aire engendra el agua. La muerte de la tierra nace del agua, la muerte del agua nace del aire. La muerte del aire engendra el fuego, y a la inversa. Fragmento 76. Hay, pues, un ciclo de devenir, y este mismo ciclo es una armonía en la medida en que realiza la coincidencia de los contrarios. En efecto, en la circunferencia, el comienzo y el fin coinciden. Fragmento 103. Así pues, no todo es sino aparecer en el seno de un devenir puro y absoluto, puesto que, por una parte, permanece el logos que gobierna todas las cosas y que, por otra parte, este devenir se desarrolla en el interior de un círculo encerrado en lazos poderosos. Si somos incapaces de captar de un vistazo este círculo, esto es primeramente, porque la naturaleza ama ocultarse. Fragmento 123. Y luego, ya lo hemos dicho, porque somos incapaces de ver verdaderamente lo que se presenta ante nosotros. Pues, no lo olvidemos, si el más bello de los simios es feo comparado con la especie humana. Fragmento 82. En cambio, el más sabio de los hombres comparado con Dios se parece a un simio en cuanto a su sabiduría, a su belleza y a todo lo demás. Fragmento 83. Así pues, podemos decir que la filosofía de Heráclito es, más bien, una filosofía del revenir que una filosofía del devenir en el sentido clásico del término. El devenir del que aquí se trata no es en efecto un devenir del ser, sino un devenir en el ser. Es siempre en el interior del mismo que se operan los cambios. Es la misma cosa la vida y la muerte, la vigilia y el sueño, la juventud y la vejez, pues éstas se transforman en aquellas y a la inversa, aquellas se transforman en estas. Fragmento 88. Nosotros encontramos, pues, apenas traspuesta la idea ya encontrada, según la cual todas las cosas nacen del uno y el uno de todas las cosas. Heráclito nos dice que Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, saciedad y hambre. Él se transformaba como el fuego que, cuando se mezcla con aromas, recibe nombres diferentes según el gusto de cada uno. Fragmento 67. Nosotros jamás franquearemos los límites del uno, que son los que le ha asignado el logos que gobierna. Sucede con él, como con el sol, que se franqueará jamás sus límites, sino las erinias guardianas de la justicia pronto lo descubrirán. Fragmento 94. Si el heraclitismo fuese una filosofía del devenir puro y simple,
Si lo relacionase todo a una combinatoria y a un juego de relaciones, la misma no se formularía el problema del sentido del devenir. Todos los movilismos, los erostratismos y los nihilismos, que más o menos se ligan a Nietzsche, dejan sin respuesta la cuestión de saber a dónde llevar el camino, incluso si no se niega a encontrarle un sentido a esa misma pregunta. Ahora bien, Heráclito nos hace una recomendación. Hay que recordar a quien olvida a dónde lleva el camino. Fragmento 71. Y precisa que la sabiduría no consiste sino en una cosa: conocer el pensamiento que lo gobierna todo a través de todas las cosas. Fragmento 41. Sin embargo, esta sabiduría estará separada de todo, lo que nos llega a comprender ninguno de los que tienen como hábito discurrir. Fragmento 108. Un devenir sin referencia a lo que lo funda y en el interior de cada cual se sitúa. Estaría en las antípodas de lo que dan a entender los fragmentos de Heráclito sobre el logos. Si los hombres no se contentan con frecuencia con el movilismo, o si lo erigen en visión del mundo, es porque no lo olvidaremos. La naturaleza humana no posee el conocimiento, pero lo posee la divina. Fragmento 78. 4. El fuego. Se sabe que entre los jonios, Tales de Mileto había hecho del agua el principio de todas las cosas, en tanto que Anaxímenes retenía el aire. Heráclito vio en el fuego aquello a partir de lo cual se podían explicar los diferentes fenómenos del universo. Esto sería, si no simplificar el heraclitismo, al menos leerlo a través de los cristales coloreados a los que nos han habituado el desarrollo de la química moderna, que es ver en este fuego un simple elemento de composición a partir del cual se habrían engendrado las diversas asociaciones y descomposiciones de las cosas y de los seres. Con Heráclito, ciertamente, el fuego es un elemento físico, por así decir. El fuego se transforma primeramente en el mar. Del mar, una mitad se hace tierra y la otra soplo ígneo. El fuego, bajo el efecto del logos divino que gobierna todas las cosas, se transforma a través del aire en humedad, germen de toda la ordenación del universo y que él llama mar. De éste nacen de nuevo la tierra, el cielo y todo lo que ellos contienen. ¿Cómo es que el mundo es atraído y devorado por el fuego? Él lo explica claramente así. La tierra se disipa en el mar, y su masa se conserva según la misma medida que la que poseía antes de que se hiciese tierra. Fragmento 31. El fuego es, pues, aquello de lo cual todo surge, y a lo que todo vuelve. De aquí viene la imagen de Heráclito de que todas las cosas se cambian en fuego
y el fuego en todas las cosas. Al igual que las mercancías se cambian en oro, y el oro en todas las mercancías. Fragmento 90. Pero el fuego es mucho más que una sustancia primordial o que el elemento físico esencial. En cambio, como bien lo ha subrayado G. S. Kirk, existe una revelación estrecha entre el logos, la armonía, el combate o polemos, la discordia o eris, Dios, el uno o en, el fuego o pir, y la sabiduría o sofos. Todos estos términos son, si no sinónimos, rigurosamente intercambiables, al menos nociones que implican una misma intuición central. El fuego del que nos habla Heráclito es, en efecto, no tanto un principio de explicación racional, sino la sustancialización del logos. Es la centella que gobierna el universo. Fragmento 64. Puesto que es ese logos fulgurante que ilumina el mundo y lo gobierna. Además, la centella abraza todo lo que toca y transforma el fuego, aquello sobre lo que cae. Esto es por lo que podemos decir que el cosmos está en fuego en un doble sentido del término. Está en fuego porque está hecho de ese fuego esencial que circula a través de todo el ciclo de los elementos. Y está en fuego porque quema y porque es una especie de llama. Este universo idéntico para todos no ha sido creado jamás por ningún dios, sino que siempre fue, es y será un fuego eternamente vivo, que se prende según la medida y se apaga según la medida. Fragmento 30. El mundo en devenir es, pues, un fuego que surge, desaparece y se reaviva. Si él nos dice que el fuego reposa en el cambio. Fragmento 84a. Es porque las cosas se proponen una especie de plenitud que se les escapa y que sus tentativas sucesivas constituyen precisamente este devenir que se despliega en el centro mismo del ser. Más tarde, en el Timeo, Platón dará una bella definición del tiempo cuando lo haga la imagen móvil de la eternidad. Esto no sería forzar el pensamiento de Heráclito, sino ver en el fuego del que él hablaba, la imagen móvil del logos que ilumina y la del uno de donde han surgido todas las cosas y a donde ellas vuelven. Pero el mundo de Heráclito está en fuego por otra razón. El mundo, en efecto, está condenado a una abrasión final, o ekpir mois, a una conflagración universal, en la que perecerá, no para perderse por siempre en la nada, sino para reencontrar, en este incendio gigantesco, el principio de una regeneración y de un renacimiento. Así como el fénix está llamado a renacer sin cesar de las cenizas en las que debe consumirse. Así pues, encontramos aquí la imagen del cielo y del círculo
en donde se reencuentran el fin y el principio. Al consumirse todas las cosas, el fuego las hará volver a su principio, y es por lo que dice, el fuego vendrá sobre las cosas, y las juzgará, y se apoderará de ellas. Fragmento 66. Pero este incendio cósmico no podría considerarse como irremediable, puesto que nosotros sabemos que este universo es un fuego vivo que se prende y se apaga con medida. En el centro de esta concepción se encuentra la idea de que existe un eterno retorno de lo que nace y de lo que desaparece. Es esta una vieja idea griega que no es propia de Heráclito, y que volveremos a encontrar en Platón o entre los estoicos. Hoy, naturalmente, nos representamos el tiempo como una línea recta que viene del pasado y que se dirige hacia el futuro. Incluso, la irreversibilidad del tiempo nos parece de una evidencia tal que se nos presenta como una especie de dato. Pero en el Oriente y en Grecia, el tiempo se concebía a la manera de un círculo. El retorno regular del día y de la noche, el de las estaciones como el de la posición de los planetas y de las estrellas, parecían incitar a ver en el tiempo una especie de ciclo. De aquí surgen las imágenes bien conocidas del círculo del zodiaco y de la ruleta o de la rueda de las existencias. El gran año designaba este periodo al fin del cual debían reproducirse los mismos sucesos. Los cálculos que se proponen medir este gran año en años ordinarios varían según los autores, pero según una tradición, Heráclito lo había estimado en 10.800 años solares. Este número, probablemente, se habría obtenido multiplicando 360 por 30. De cualquier forma, ese sería el lapso que transcurre entre el nacimiento del mundo y su disolución en el fuego, preludio de un nuevo nacimiento. Así pues, ya que el principio y el fin del gran año coinciden en este abrazo cósmico que purifica y restaura, la conflagración universal no es una simple catástrofe de carácter apocalíptico. Es también una apoteosis, puesto que de una surge un mundo nuevo. Aquí incluso verificamos que el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo. Conviene, pues, subrayar toda la importancia del fragmento 66, en el que Heráclito nos dice: el fuego es la saciedad y la escasez. La escasez es la organización, o en griego, diakosmesis, del mundo según su ley. Pero el abrazo, en griego,
Ekpiroais, del mundo es saciedad. En efecto, añade Hipólito que quien aporta este texto, Heráclito dice que el fuego vendrá según las cosas, y las juzgará y se apoderará de ellas. Fragmento 66. Importa señalar claramente que Heráclito habla de la organización del mundo como una escasez y ve en el abrazo de éste una plenitud y una abundancia. Podría parecer paradójico definir la organización como una carencia y la catástrofe como lo que realiza. Pero este abrazo general es una elevación que se nutre de las ruinas. En el fuego vienen a reunirse y a confundirse la escasez inicial y la saciedad final. Es aquí donde todo parte y a lo que todo vuelve. Así, la catástrofe es una realización, la realización del ritmo del eterno retorno y realización en la que el nacimiento de mañana proviene de la muerte de hoy. Tal visión del mundo podría alimentar erostratismos que cultivan el donjuanismo de la catástrofe y ven en la destrucción misma la expansión más alta de la creación. ¿No declaraba Bakunin que el gozo de la destrucción es, al mismo tiempo, el de la creación? Pero precisamente, la filosofía de Heráclito no es una invitación a las aventuras de los náufragos, pues sigue siendo una filosofía de logos que nos incita no a una apología de la catástrofe, sino a una meditación sobre el sentido que preside la unidad de lo múltiple, la conflagración universal de la que nos habla el Efesio, es una elevación al principio del que todos los seres salen de nuevo, como peregrinos que son del vasto círculo de la existencia. 5. El hombre y la sabiduría. A Heráclito se le presenta tradicionalmente, si no como un aristócrata en el sentido social del término, al menos como un hombre que despreciaba a la masa y que no dudaba en decir: un solo hombre vale para millares, si él es el mejor. Fragmento 49. Para él, en efecto, las opiniones humanas no son sino juegos de niños. Fragmento 70. Y los hombres nobles prefieren sobre todo la gloria eterna a las cosas perecederas. La mayoría se harta como bestias de carga. Fragmento 29. Sus invectivas se dirigen también tanto a los que se pierden en las supersticiones como a los ciudadanos que se conducen como insensatos en el manejo de los asuntos de la ciudad. De los primeros dijo: ellos intentan purificarse manchándose con la sangre, al igual como alguien que, al hundirse en el lodo, quisiera lavarse con él. Quien quiera que le viera actuar así lo consideraría un insensato.
y es a tales imágenes de los dioses que ellos dirigen sus plegarias, semejantes a algunos que les hablase a las casas sin saber lo que son los dioses y los héroes. Fragmento 5. De los segundos afirmaba: los efesios deberían colgarse y abandonar su ciudad a los niños, ellos que exiliaron a Hermodoro, el hombre más noble de entre ellos, diciendo: que nadie de entre nosotros sea tan notable. Si él lo es, que vaya a otro lugar y con otros. Fragmento 121. En efecto, los hombres se fían de los cánones de la calle y toman a la masa como guía sin saber que muchos son los tontos y muy raros los buenos. Fragmento 104. Es por esto que él lanzaba este voto a la cara de sus conciudadanos: que la riqueza, oh Efesios, no os falte jamás a fin de que vuestros desmanes sean manifiestos. Fragmento 125a. Por otra parte, Heráclito nos deseó heredar la magistratura que poseía su padre y se negó a dar leyes a Éfeso, pretextando que la corrupción de los habitantes de la ciudad era tan grande que ya no había ningún remedio posible. Sin embargo, Heráclito no abandonó jamás su ciudad. Invitado a Atenas, se negó a ir e igualmente declinó los honores que Darío le ofrecía en la corte de Persia. Tampoco los mayores se libraban del desprecio de Heráclito. Homero merecía ser corrido de las reuniones y que se le diera de palos, al igual que Arquíloco. Fragmento 42. A Pitágoras lo califica de rey de los pendencieros. Fragmento 81. En cuanto a Hesíodo, Genófanes, Hecateo y siempre Pitágoras, no era sino erudito sin inteligencia. Fragmento 40. Pero si Heráclito daba muestras de cierto pesimismo, hasta tal punto que se lo puso el sobrenombre de Ocloloidoros, es decir, despreciador del populacho. No dejaba de tener una concepción del hombre que se relacionaba estrechamente con las ideas que ya hemos encontrado. Para él, el alma del hombre es un fuego y debe permanecer seca. En la embriaguez se humedece, conoce la locura y muerte. Según Diógenes Laercio, Heráclito contrajo una hidropesía en los últimos días de su vida y le preguntó a los médicos cómo harían ellos para transformar la lluvia en sequía. Estos no comprendieron el enigma. Heráclito se encerró en un establo pensando que el calor del estiércol haría desaparecer el agua que le atormentaba. Que el alma humana sea un fuego y una exhalación cálida
puede considerarse como una proposición que maneja una especie de psicofisiología elemental. Pero esta idea está igualmente relacionada con el simbolismo del fuego que se encuentra tras expresiones tales como el calor de la vida, la flama de la pasión o la fiebre del amor que nos consume. Además y sobre todo, debe relacionarse con lo que Heráclito dijo del logos y del fuego. Las concepciones de Heráclito que tienen que ver con el alma humana nos sitúan con frecuencia frente a grandes dificultades de interpretación, pues los fragmentos que poseemos acerca de esto están, quizás, entre los más oscuros de los que han llegado hasta nosotros. En efecto, Heráclito afirma que es un placer para las almas llegar a la vida, pero añade que nuestra vida nace de nuestra muerte. Fragmento 77. No hay que soñar, aquí también, con la palabra de Anaximandro y entender que el placer de la vida es un placer culpable que el alma paga con una especie de muerte. No es la vida de los individuos, una especie de exilio alejado de la fuente original, y su individualidad misma no es la raíz del malestar de la conciencia. Por otra parte, si la vida de las almas nace de nuestra muerte, ¿no es porque entonces ellas se abren aún más allá, en el que vuelven a encontrar el país natal que habían abandonado? ¿No es esta la misma idea que puede remitirse al fragmento 62 que, a pesar de todo, permanece civilino? Los inmortales son mortales y los mortales inmortales. Los unos viven de la muerte de los otros. Los otros mueren de la vida de los unos. Clemens Ramus vio en esta idea un preludio al tema nietzscheano de la muerte de Dios. Quizás hay que entender que si Dios vive de la muerte de los hombres y que el hombre muere de la vida de Dios, es porque Él no tiene existencia sino en la tragedia del límite. El inmortal vive de la muerte de los mortales que vuelven a su seno y los mortales mueren por no ser inmortales. Así, los inmortales son mortales cuando llegan a la vida, y los mortales son inmortales cuando se abren por la muerte a lo que los retorna en el ciclo. No se puede interpretar en el mismo espíritu otro fragmento misterioso. Si no fuese en honor de Dioniso que conduce la procesión y canta el himno fálico, ellos cometerían el acto más vergonzoso. Pero el Hades es lo mismo que Dioniso, quien los carga de delirios y de entusiasmo báquico. Fragmento 15. Clemente de Alejandría le dio una lectura cristiana a este texto y pensaba que significaba que todos los que cantan para Dioniso y se entregan a ceremonias vergonzosas serán precipitados a los infiernos y juzgados por el Hades.
Dalet nos pide juntar este fragmento con el fragmento 68, en el que se dice que los mismos remedios curan enfermedades temibles y liberan las almas de los desgraciados, que residen en la generación. Entonces, el texto se hace menos paradójico. En efecto, Hades es ciertamente el dios de la muerte, pero al mismo tiempo, la muerte es una liberación para el alma. Así, como lo subraya Delatz, Hades no es sino el símbolo de la vida oculta bajo la muerte aparente y, finalmente, él preside el renacimiento del alma, mientras que Dioniso simboliza la embriaguez de la vida. Así, decir que Hades es lo mismo que Dionisos es repetir que el camino que sube y el camino que baja son uno y el mismo. Como lo dice Delat, la vida y la muerte se alternan constantemente para Heráclito, como la juventud y la vejez, la vigilia y el sueño, sin contar con que ninguno de estos estados está jamás libre de cualquier mezcla. Ahora es posible comprender mejor lo que significa Hades para Heráclito. Es el símbolo de la vida oculta bajo la muerte aparente, es el dios que preside el renacimiento del alma. Y Dioniso es lo que, conforme a la concepción del vulgo, hay de más opuesto al Hades. Puede considerarse como el dios de la exaltación, de la vida, el símbolo del entusiasmo religioso. El hombre es, pues, esencialmente el ser expuesto. Está expuesto en la medida en la que es una presencia surgida de un abandono del uno. Está expuesta en la medida en que su condición es trágica. Heráclito nos dice, es difícil luchar en contra de su corazón, pues lo que quiere se compra a expensas del alma. Fragmento 85. Por esto, hay que entender simplemente que la pasión pierde nuestra alma, lo que no sería sino un lugar común, o bien que el deseo que tenemos en el corazón es la de separarnos de esta individualidad que preside nuestra alma y a la que se encuentra unida. 6. La naturaleza. La obra de Heráclito podría haber llevado por título de la naturaleza, título que normalmente empleaban los filósofos presocráticos o que, al menos, se atribuye a sus obras. Es probable que Heráclito, como sus antecesores, hubiese querido dar un cuadro explicativo de los diferentes fenómenos que el hombre puede observar en el universo. Pero los textos que nos quedan de Heráclito hacen surgir el problema de saber si hay que tomar sus explicaciones a la letra al subrayar el carácter prelógico y prescientífico como lo hace F. M. Comfort. Ahora bien,
se nos dice que la naturaleza ama ocultarse. Fragmento 123. Y sabemos que la oscuridad de Heráclito era premeditada. En consecuencia, nos encontramos frente a especulaciones difíciles de comprender sobre un tema que está sellado. Las interpretaciones son, pues, necesarias, y no es fácil establecer a partir de cuándo se animan a alejarse del objeto al que se aplican. La idea central de la física es la del ciclo y de la armonía de los contrarios. El movimiento hacia abajo es el del fuego que da nacimiento al mar. De este nacen por mitades, la tierra por una parte y las trombas por la otra. Cuando el relámpago estalla, se presencia en efecto una precipitación de lluvia más violenta, y en lo que concierne al mar, Heráclito debió ser el testigo del lento asolve y alejamiento del puerto de Éfeso, ante el cual el mar reculaba poco a poco. El movimiento inverso, que va de abajo hacia arriba, lleva la tierra al agua y el agua al fuego por mediación de las exhalaciones secas que nutren los astros y sobre todo el sol. Pues las exhalaciones constituyen el principio más incorpóreo de que están constituidas las cosas, principio que está en un flujo perpetuo.